esta forma pueden tener multas, ¿sí? Si no se presentó oportunamente, lo presentó por decir 3, 4, 5 meses, tiene que pagar tanto los recargos como la actualización. ¿Y por qué la actualización? Porque la moneda pierde su poder adquisitivo, que también en el mismo código fiscal de la federación, pues no lo indica en el caso correspondiente, dentro de lo que es el artículo 17A, que nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente actualizarlo y pagarlo. También tenemos otro artículo cuando la empresa o la persona física puede tener un saldo a favor. Ahora, comentamos algunos aspectos de una persona física. Sí, la persona física somos nosotros que tenemos que pagar nuestros impuestos. Volvemos a comentar, nos dimos de alta tanto lo que viene siendo el SAT y precisamente tiene que pagar sus contribuciones. Ahora, podemos ver que hay veces que se dan de alta y no tienen en este caso ningún impuesto a pagar. ¿Qué quiere decir? Pues que debe de, en este caso, presentar sus declaraciones en cero. También, de cierta forma, si no presenta esas declaraciones en cero, tenemos que pagar una multa. No tenemos que pagar ningún impuesto, pero se tienen obligaciones de presentar esa declaración. Es todo miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. En algunos casos se puede hacer referencia a estas como persona de existencia visible, de existencia real, física o natural. Vemos en relación de las personas físicas de la presentación de la información. Hablamos de acuerdo a la presentación, las fechas establecidas porque viene siendo importante. Que en el último punto que tenemos aquí nos indica implicaciones de la presentación extemporánea de la declaración anual. Tenemos el punto el primero, obligadas a presentar la declaración anual, el cálculo del impuesto sobre la renta anual. Si vemos en cada uno de los meses, de cierta forma, tiene que presentar su declaración mensual. No todas las personas físicas. Estamos hablando de las actividades que vienen un poquito abajo. ¿Qué tipo de actividades tienen que presentar sus declaraciones correspondientes? Aquí nos dice, cálculo de ISR anual. Es un proceso, pensamos que es fácil, el cálculo anual de una persona, pero no. Tiene diferentes puntos correspondientes que se tienen que ir tomando en cuenta, ¿sí? Por decir, tenemos ingresos y tenemos egresos. De una persona física, nos habla de los puntos correspondientes, los ingresos realmente cobrados y la parte de los egresos que de cierta forma son pagados. Entonces, por lo tanto, tenemos que ir viendo todos esos puntos para que nosotros estemos de una forma correcta. ¿Sí? Independientemente del cálculo que viene haciendo las personas, en la declaración anual puede tener un beneficio, ¿sí? Deducciones personales por circunstancias extraordinarias que pueda tener. Pueden ser los gastos médicos mayores, la parte de las citas que tenemos con los doctores, los gastos hospitalarios, funerales, dentales, que en determinado momento eso se puede convertir en una devolución, que se tenga un saldo a favor. ¿Sí? Plazo para la presentación de la declaración anual, que viene siendo durante el mes de abril. Tenemos todo el mes de abril. Ahora, con el aspecto de la pandemia, de cierta forma, se hizo una ampliación de la presentación de la declaración. Así que tuvieron más tiempo, por el aspecto que también el mismo SAT no tenía actualizadas todas sus cifras correspondientes. Y aquí se refiere que si tiene un saldo a favor, se puede tener una devolución automática. Esa devolución automática sería dentro de los 5 días siguientes, que de cierta forma estamos hablando de sueldos y salarios. ¿Sí? Y ya comentamos el último punto, dentro de una implicación de la presentación extemporánea de la declaración anual. En primera instancia, ¿qué puede pasar ahí? Pues simplemente, si presenta una forma extemporánea, pagar los recargos, pagar la actualización, y si ya posteriormente llega un crédito fiscal, pues ahí tiene que pagar una multa, que tiene un tiempo para poder presentarlo. ¿Sí? Vamos a hablar de algunas actividades. No son todas las actividades que nosotros podemos tener. Hablamos de la parte de los sueldos, que son las personas físicas que perciben salarios y además prestaciones derivadas de un trabajo personal subordinado, que estamos ante un patrón, a disposición de un empleador, incluyendo la participación de utilidades y la indemnización por separación de su empleo. Eso nos lo indica dentro de lo que viene siendo la ley del impuesto sobre la renta. Son uno de los puntos que se puede tomar aquí en consideración, ¿sí? Cómo tenemos que calcular el impuesto. Y ese impuesto que lo calcula directamente viene siendo la empresa. También lo puede hacer el trabajador haciendo un oficio
presentando una carta en donde él va a presentar su declaración con el beneficio que puede tener alguna devolución. Ahora, esa declaración va a ser la anual. Esa sí se presenta en este caso durante lo que viene siendo el mes de abril, hablando sin mencionar lo que viene siendo de la pandemia. Lo que es la parte de la cuestión profesional, esta va a ser un servicio, ¿sí?, profesional independiente a empresas, dependencias de gobierno o a personas físicas en general, que viene siendo de cierta forma aquellas personas que pueden presentar una declaración, en este caso anual de estas personas. Mensual también se hace, pero anual también se puede presentar y puede también obtener una devolución. Y podemos mencionar qué se puede hacer con esa devolución, ¿sí? Tenemos también lo que es una actividad, en este caso, empresarial, ¿sí? La otra parte sería también en el aspecto que se puede trabajar en relación con algún abogado o algún doctor que le preste el servicio. Las empresariales pues, son un poco diferentes, ¿sí? Semejantes a las personas, en este caso morales, dedicadas a prestar un cierto, digamos, una actividad empresarial. Quien realiza actividades comerciales, industriales, de autotransporte, agrícolas, ganaderas, de pesca o civícolas, para tributar en este régimen, no se establece un límite de ingresos. Aquí no establecemos un tope para poder tributar en lo que es una actividad empresarial. Y otro punto que tenemos, ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles. Así son las personas que obtengan ingresos para otorgar en renta o alquiler de bienes inmuebles. Entonces aquí estamos comentando de una persona física. Si una persona física le trabaja de cierta forma, le da un arrendamiento, ¿sí?, o una actividad profesional a una persona moral, se tiene que hacer retenciones, tanto de ICR como de IVA. Igual en la parte correspondiente del arrendamiento. Si es de persona física, pues no se tiene en este caso, la parte correspondiente es de ser una retención, únicamente cobrar lo que le corresponde de lo que es el impuesto al valor agregado, en donde corresponda, porque hablamos en cuestiones con empresas. Otro de los puntos que también puede ser importante, estamos comentando de la presentación de las declaraciones que se tienen, provisionales, definitivas, anuales, etcétera. Se puede tener otro punto también importante, de acuerdo a lo que viene siendo la revisión que se tiene de la información financiera, la revisión que se tiene de las declaraciones, de varios puntos que corresponden de cierta forma para cuestiones de efectos fiscales y financieros, que es importante conocerlos. Si nosotros tenemos algún problema económico, ¿sí?, podemos mencionar lo siguiente en relación a quiénes podrán dictaminar. La importancia es que descansen de cierta forma los empresarios de todo lo que está haciendo, digamos, la persona que lleva la parte de la contabilidad, las declaraciones, esté correctamente, ¿sí? ¿Quiénes podrán dictaminar para efectos fiscales? Que son ingresos acumulables superiores de 122.814.830, que tienen activo superior a 97.023.720 y por lo menos 300 trabajadores promedio mensuales podrán optar por presentar en este caso un dictamen para efectos fiscales, que también se tiene fecha de presentación a más tardar el 15 de julio que nos indica el mismo Código Fiscal de la Federación. Dice, bueno, es muy importante toda esa parte. Y en caso de revisión por las autoridades, ¿qué procedimiento se sigue? Lo podemos comentar, lo comentamos en este caso. Si la persona, de cierta forma, el mismo fisco revisa un dictamen fiscal y algo simplemente le surge alguna duda, pues en primera instancia nos menciona el mismo código que va con el contador que está dictaminando para efectos fiscales. ¿Por qué decimos contador? Que también nos indica quiénes están dictaminando para efectos fiscales, que es un contador. Entonces van con él, con el despacho correspondiente, y posteriormente, de cierta forma, si no quedó satisfecho, pues va con el mismo contribuyente que contrató los servicios. Hay veces que también no quedó satisfecho las autoridades y va con un tercero que afecta directamente. Entonces, lo podemos mencionar para efectos fiscales. Y si una empresa lo quiere hacer para efectos financieros, también lo puede hacer, pero en este caso no va a ser un dictamen fiscal. Para eso también se tienen que hacer algún tipo de llenados dentro de la información correspondiente, ¿sí? Lo que viene siendo un sistema de presentación de dictamen, que es CIPRED, que es toda una talacha que se tiene que hacer para poder presentar toda la información que piden. Siguiente punto, nos indica ya en cuestiones. Antes de comentar esa parte, podemos mencionar
que hay otro tipo de actividades, en este caso, enajenación de bienes, ¿sí? Dividendos, premios, etcétera, que también se tiene que presentar en la parte correspondiente a sus declaraciones. Estamos comentando que son las más comunes en este caso, ¿sí? Ahora, tenemos en cuestiones de las personas morales, que son las empresas que también tienen la obligación de presentar sus declaraciones. En el ámbito económico, contable, financiero, fiscal o civil, escuchamos constantemente el término personal moral, sí, persona moral, ¿sí? ¿Qué es una entidad? ¿Qué es una empresa? Es una organización con derechos y obligaciones, existe, pero no como individuo, sino como una institución y es creada por dos o más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin ánimo de lucro. También hay en este caso empresas que son sin fines de lucro. Hay otro punto también importante de lo que nosotros estamos comentando de una empresa, igual que mencionamos de la Constitución, tiene tanto derechos como de obligaciones. Se tienen derechos. Un punto también importante que nos menciona el mismo Código Civil Federal, que la ignorancia no eximen de la obligación de la presentación de la información, ¿sí? Que de ahí habla tanto lo que viene siendo el Ministerio Público, pues, que va con todo de cierta forma, ¿sí? Es una persona jurídica, es todo con un ente con capacidad para adquirir derechos y obligaciones, que no sea una persona física. Es una separación que tenemos que hacer de la persona física y de la persona moral. Ujú. Tenemos en cuestiones de la fecha de presentación. La fecha de presentación están obligadas a presentar es el cálculo del impuesto sobre la renta provisional mensual, ¿sí? Y aquí no viene siendo de cierta forma definitivo, debe ser de una forma provisional. Termina el año de lo que corresponde del mes de enero al mes de diciembre, y tiene un plazo para la presentación de la declaración mensual y también la anual que viene abajo. El día 17 del mes inmediato posterior, que también tiene los beneficios que comentamos en relación del viernes, si cae viernes, y también dependiendo del sexto dígito numérico. Hay otra declaración, que es la declaración informativa de operaciones con terceros, se presenta durante el mes siguiente, ¿sí? También podemos comentar aquí, dentro de lo que es la DIOT, que se llama DIOT, que hay algunos que están exentos en cuestiones de que si no obtuvieron ingresos de 4 millones en el ejercicio inmediato anterior, pues ya no tienen la obligación, se exime esa parte de esa obligación. Tenemos lo que viene siendo el cálculo del impuesto sobre renta, que también comentamos, la parte es provisional, mensual, y abajo viene siendo la anual. Aquí nos indica también el mismo código fiscal el impuesto sobre la renta, la ley, que se presenta durante los 3 primeros meses, plazo para la presentación de la declaración anual, del mes de enero al mes de marzo que corresponda. O sea, del año del 2020 viene siendo la declaración que corresponde al 2019. Importe a pagar, ¿sí? O tiene también, o saldo a favor. También podemos comentar que nos indica el código qué podemos hacer con ese saldo a favor. Hablamos de lo que corresponde, una devolución, una compensación, manejando impuesto con el mismo impuesto, ¿sí? Y la implicación de presentarles temporalmente la declaración anual, igualmente tiene recargos, tiene en este caso actualizaciones, tiene multas. ¿Qué podemos hacer aquí dentro de esta parte? Pues, pues simplemente si no tiene la empresa por una circunstancia, puede hacer algún tipo de convenio. El convenio que puede hacer en este caso es un pago en parcialidades o diferido, que viene siendo un beneficio de cierta forma, que tiene que tener en este caso la garantía del interés fiscal. Son varios puntos que nosotros podemos ir comentando. Aquí estamos viendo otro punto importante en cuestión de las personas morales obligadas a presentar la declaración, que nos menciona la parte de la ley, que es un cálculo de impuesto al valor agregado mensual y definitivo. Aquí no hacemos declaración en este caso anual, sino mes con mes podemos tener un saldo de cierta forma a favor que tenemos abajo, ahorita lo comentamos. Plazo para la presentación de la declaración mensual el día 17 del mes inmediato posterior. Igualmente tenemos los mismos beneficios que si cae en viernes. Sí, en este caso, si es viernes, podemos presentar el siguiente día hábil, que puede ser lunes o martes, si es festivo el lunes, y también dependiendo del sexto dígito
numérico, ¿sí? Tenemos un importe a pagar, ¿sí? Tenemos un saldo a favor que podemos solicitar la devolución o también lo podemos acreditar en cuestiones del mismo impuesto. Y la implicación, aquí también ya lo hemos comentado varias veces, es en cuestiones de lo que viene siendo recargos, actualizaciones, ¿sí? Y las multas que pueden ser también, ¿ok? Ahora, tenemos otro punto, podemos comentar en cuestiones del SAT, las declaraciones que pueden corresponder de acuerdo a lo que tenemos de lo que es el impuesto sobre la renta, ¿sí? Comentamos otro punto. A ver, déjenme un poquito. Perdón. Ahora, tenemos otro punto importante, no únicamente en relación de lo que es el sistema de administración tributaria, sino también puede ser en relación de lo que es el mismo seguro social. En una empresa, pues tenemos que pagar lo que corresponde en los impuestos, el impuesto sobre la renta, y también en este caso podemos comentarles de lo que viene siendo el seguro social. Para que correspondan las cuotas obrero-patronales, si nos habla de obrero y patronales, pues simplemente tiene que tener empleados. ¿Y qué tipo de obligaciones tiene? Podemos comentar las siguientes, ¿sí? Registrarse como patrones, inscribir a sus trabajadores, ¿sí? Comunicar altas, bajas y modificaciones, llevar una nómina, ¿sí? Determinar y pagar las cuotas obrero-patronales, que ahorita en la siguiente diapositiva nos indican las fechas que se tienen que ir pagando. Si vemos en cuestiones de lo que nos menciona aquí, altas, bajas y modificaciones, podemos manejar dentro de las plataformas del Seguro Social, lo que viene siendo el ITSE, para poder ver ahí las altas que tenemos con los trabajadores, las modificaciones que pueden tener, las bajas. Todo se hace mediante lo que estamos comentando, de acuerdo a lo que tenemos de las páginas correspondientes de lo que viene siendo las plataformas del SAT y la plataforma correspondiente de lo que es el mismo Seguro Social. Uno de los puntos que también es importante en cuestiones de la ley del impuesto a la renta, el IVA, lo que es el mismo Seguro Social, que tienen que hacer, que tienen que llevar su contabilidad. Comentábamos la contabilidad desde dónde empieza y hasta dónde en este caso va a culminar para poder hacer la presentación de las declaraciones. Ahora, de lo que se refiere, es muy extenso la parte de las cuotas obrero-patronales. ¿Y por qué es extenso? Porque cuando se ve, de cierta forma, se analizan las cuotas correspondientes de enfermedad y maternidad, que tiene su clasificación correspondiente. Tenemos el riesgo de trabajo, dependiendo de la actividad que tenga la empresa, son 5 clases. Cuando se da de alta o cuando cambia de actividad, se tiene el riesgo de trabajo. Si vemos en una oficina, el riesgo de trabajo es menor, y si tenemos una constructora o una actividad, digamos, más peligrosa, pues la parte correspondiente va a ser la clase número 5, ¿sí? Tenemos invalidez y vida, la parte de lo que viene siendo guarderías y prestaciones sociales. De aquí podemos comentar cuando el trabajador, trabajadora, esposa, pues simplemente tiene que elaborar, pues, tiene el beneficio en este caso de lo que corresponde a las guarderías, las fechas en que puede iniciar un bebé, ¿sí? De qué fecha a qué fecha tiene. Y también en el caso correspondiente, me faltó comentar lo que es enfermedad y maternidad, ¿sí? Que tenemos los puntos importantes en cuestiones de maternidad, no quiere decir que si la mujer está embarazada, tiene 3, 4 meses y entra a trabajar, pues no va a tener ese derecho porque están estipuladas las semanas de cotización que se tienen que tener, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos una ley muy amplia en cuestiones de lo que es el seguro social y en cada uno se refiere quiénes tienen el derecho, familiares, hijos, etcétera, de cierta forma. Y el último punto que tenemos aquí, y comentamos otros también, que tenemos lo que viene siendo la FORE, que es la del retiro, tenemos lo que es el Infonavit. Y tenemos lo que es cesantía en edad avanzada y vejez. De lo que nosotros podemos comentar aquí, ¿sí? ¿Cuándo llega la edad avanzada? ¿Cuándo llega la vejez? Con la finalidad de que propiamente el trabajador pues, tenga, digamos, las semanas cotizadas, las edades que nos menciona la misma ley de lo que viene siendo el seguro social. La avanzada hablamos en 60 años, ¿sí? Tenemos, y la vejez se tiene que tener 65. De lo que se puede comentar cuando un trabajador entra a una empresa, ¿sí? De cierta forma se le dicen ahí por lo regular, ¿sabes qué? Te voy a pagar X cantidad, la mitad te la voy a poner en una nómina y la otra mitad te la voy a dar en efectivo.
siempre les he comentado que sí es importante que le den el 100%. Ahora, hay, digamos, algún tipo de problema porque nos mencionan, ¿sabes qué? Que si tú quieres trabajar son bajo mis condiciones. Es un punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta, lo aceptamos, no lo aceptamos, porque cuando llegan a esa edad, pues van a tener una pensión de cierta forma, digamos, respetable, porque si no, va a ser una pensión, digamos, mucho menor. Ahora, vemos la parte de las obligadas a presentar declaraciones, ¿sí? En este caso de las personas físicas y morales ante lo que viene siendo el Seguro Social. Tenemos el cálculo mensual y bimestral. Aquí tenemos, si en el caso correspondiente cae en viernes, si se puede prorrogar hasta el siguiente día hábil, que es lunes o martes, dependiendo. Digo martes, ¿por qué martes? Porque hay veces que cae el día, en este caso 17, en este caso en lunes, entonces sí se puede prorrogar hasta el siguiente día. Entonces, pero no aplica lo que viene siendo los beneficios fiscales en cuestiones del sexto dígito numérico o también en el caso correspondiente de la constitución que pueda tener la empresa. ¿Sí? Tenemos el cálculo mensual y bimestral. Sabemos qué cuotas se pagan de una forma mensual, qué cuotas se pagan de una forma bimestral. Todo lo que se refiere en el caso del Seguro Social se tiene que contabilizar para tener toda la información correspondiente. ¿Sí? Aquí tenemos un impuesto a pagar. Aquí no podemos tener un impuesto de cierta forma a favor, porque simplemente los trabajadores se dan de alta, aunque cotice un solo día, tiene que pagar sus cuotas obrero-patronales. Igual que lo que viene siendo las otras leyes que comentamos del ICR y parte de IVA, que tiene implicaciones de la presentación temporánea de las liquidaciones. ¿Sí? Esa que viene siendo igual, las multas, o de cierta forma la multa no viene dentro de un programa que vamos a comentar ahorita. Simplemente pagamos los recargos. También en ese caso pagamos la parte de la actualización y las multas pues simplemente las pagamos por separado. ¿Sí? Bueno, ese todavía no llego. Podemos comentar de cierta forma la presentación de la información que se tiene del Seguro Social, ¿sí? Nosotros vamos a presentarlo, digamos, por diversas formas. Podemos comentar una de ellas, ¿sí? Tenemos un programa, ¿sí? Que nosotros lo bajamos directamente de Internet, que es el Sistema Único de Autodeterminación, para poder presentar nuestras cuotas correspondientes mensuales, bimestrales, etcétera, que se deben de hacer, en este caso, con las fechas establecidas, ¿sí? Ahí hacemos una línea, ¿sí? Un archivo más bien para poder hacer el pago correspondiente en relación de lo que viene siendo el mismo Seguro Social. Ahora, si nosotros vemos la otra parte correspondiente, ¿sí? De lo que viene siendo el pago de lo que viene siendo el mismo Seguro Social, son pocos trabajadores, ¿sí? Ahí de cierta forma se puede pagar en el banco, pero los demás trabajadores, todo es directamente en lo que corresponde la misma parte de lo que viene siendo los bancos, ¿sí? Me faltó comentar también otro punto de lo que viene siendo las personas físicas y morales en cuestiones del pago. Se hace la declaración mediante lo que viene siendo la plataforma de lo que viene siendo el servicio de administración tributaria. Se obtiene una línea de captura y esa línea de captura, pues simplemente la pagamos directamente en relación del banco. Una persona moral no puede ir al banco y pagar, digamos, en cuestiones de lo que viene siendo el pago correspondiente. Una persona física sí. Tenemos ahí que se puede pagar ante lo que viene siendo el banco correspondiente, que propiamente se tiene que hacer forzosamente. Esa parte sería en cuestiones de una forma general, porque si comentamos para poder obtener toda la información de lo que viene siendo el seguro social, por ejemplo, nosotros tenemos que considerar, saber qué es un sueldo diario y qué es un salario diario integrado. La importancia que se tiene que tener, la forma correcta del salario diario integrado, porque si no podemos pagar menos o podemos pagar más de cierta forma. Entonces es importante qué tipo de, digamos, va a grabar o va a tener la parte, en este caso, para poder hacer el salario diario integrado. Todo esto también se tiene algún tipo de revisión. Aquí no comentamos en cuestiones del mismo Seguro Social. En cuestión nos puede hacer alguna revisión, de cierta forma, para poder ver con cada uno de los empleados, ¿sí? Cuánto están ganando, si ganan en nómina, cómo les pagan, etcétera.
obviamente que el mismo patrón les debe de indicar. Y les vuelvo a comentar que sí es importante que cuando estén en una empresa les paguen al 100%, aunque hay muchas empresas que no lo hacen por evitar el pago de las cuotas obrero patronales. Bueno, más bien patronales, piensan que es un beneficio para los trabajadores no pagar impuestos, pero a la larga ¿les afecta en qué? En la cesantía, en edad avanzada y vejez. Les afecta en el caso correspondiente de lo que son las aportaciones de lo que ven siendo el SAR. Les afecta en relación de lo que corresponde también lo que es el mismo Infonavit. Estamos comentando, porque para poder ver esto, pues sí se necesita mucha información. La tenemos en los programas, pero simplemente tenemos que tener el control. ¿Sí? Ahora, eso sería la parte de ahora sí, de mi réplica, mi exposición correspondiente de esa conferencia. ¿Sí? Entonces, de aquí les paso eh, la voz a Marco, por favor. ¿Sí? Y ahorita que tengan una pregunta, aquí con mucho gusto se las vamos a contestar, por favor. Hola, profesor. Sí tenemos Hola. preguntas. A ver, se oye bajito, a ver, sí. ¿Ya me escucha? Sí, ya mejor. Perfecto, sí tenemos preguntas. Ujú. Deme un segundo, por favor. Sí. La primera pregunta dice, buenas tardes, estoy interesada en que nos puedan comentar cómo se calculan los impuestos a pagar en declaración anual en caso de tener inversiones en bolsa, pero con un broker extranjero. Ok, bueno, aquí tenemos un capítulo especial de cierta forma para poder ver lo que viene siendo el pago correspondiente, ¿sí? Ahí tenemos dentro de lo que corresponde la misma plataforma, si tenemos algún tipo de implicación en relación de algún broker. Principalmente se puede en este caso pagar cuando se tiene algún tipo de ingreso, ¿sí? Ahora, si se tiene algún tipo de convenio en cuestión de México con otro país, que si es una empresa, pues en este caso puede ser que tenga, digamos, que pagar en su país, no necesariamente en México. Ok. Dice, muchas gracias por la ponencia, este tema es muy importante. ¿Quién tiene que hacer la declaración mensual y quién la anual? Ok, la declaración mensual, de cierta forma, si es una persona física con una actividad, en este caso profesional, honorarios, actividades empresariales, arrendamiento, lo tiene que hacer el contribuyente que está dando ya sea el servicio o que dé el bien inmueble en renta. Tiene que hacer sus pagos correspondientes mensuales y los pagos correspondientes anuales también los tiene que hacer él. Si vemos en relación de una persona física que gana por sueldos y salarios, pues no tiene la obligación de presentar declaraciones mensuales. En el caso de anuales sí puede ser. Cuando tienen ingresos mayores de 400,000 pesos, tiene que presentar su declaración anual. Cuando en el caso correspondiente tiene dos patrones, también tiene que hacer su declaración anual. Hablamos de sueldos y salarios. O cuando también da aviso a lo que viene siendo al mismo patrón que va a presentar su declaración anual por la cuestión del beneficio que puede tener una devolución de un saldo a favor. Okay. ¿Es verdad que para inversiones en un broker extranjero solo se pagan impuestos por el dinero que regresa a México? O bien, aunque no regrese, si se tiene una ganancia en Estados Unidos, ¿ya se debe pagar el impuesto correspondiente? Pues simplemente, si no tiene el país extranjero, vuelvo a repetir, hablamos del artículo 4 y 5 del ICR, cuando en la parte correspondiente tiene algún tratado, pues simplemente tiene que pagar el impuesto correspondiente. Cuando tiene un tratado tiene que pagar en México y la parte del extranjero está exenta, pero cuando no tiene, en este caso, de cierta forma, digamos, algún tratado, tiene que pagar en el otro país y tiene que pagar en México por la cuestión de la ganancia que tiene. Hablamos de una tasa que corresponde al impuesto en México, que es el 30% de una persona moral, ¿sí? Y del extranjero vamos a suponer que tiene un 35%. En México únicamente le puede considerar lo que viene siendo el 30% y el 35%, el 5% no es deducible ni acreditable. Okay.
¿Qué tasa se paga de impuestos por ganancias de inversiones con un broker en el extranjero? Si estamos hablando de la tasa en México, nos indica que viene siendo el mismo, el 30%. Bueno, hay un capítulo también especial de lo que viene siendo del extranjero. Tendría que ver de cierta forma la ganancia que se pueda tener, porque estamos viendo porcentajes, estamos viendo si la empresa que está ganando es una persona, en este caso física, moral, de cierta forma. Ok. De Facebook nos preguntan, buenas tardes, tengo una duda. Soy persona física, pero no he realizado ninguna declaración desde que inicié a laborar. ¿Qué pasa en Ok, este caso? ¿Hay alguna página donde pueda saber el estatus en el que me encuentro? ok, sí. Donde puedes saber el estatus viene siendo en la opinión de cumplimiento de obligaciones. Ahí tiene todo el historial correspondiente de lo que debe. Aunque no tenga ningún ingreso, ninguna cantidad, ningún importe, tiene que presentar sus declaraciones en cero, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ahí indica cuál es el estatus que tiene. Lo que viene siendo ese estatus nos indica a partir del año del 2016 a la fecha. Son 5 años que nos indica la ley, aunque no haya presentado de más años, ahí nos indica a partir del 2016, pero ahí puede encontrar cómo se encuentra dentro de lo que viene siendo el estatus, de qué forma ha estado de alta, ¿sí? Puede ser varias declaraciones mensuales, lo que es el impuesto sobre la renta, lo que es el impuesto al valor agregado, la declaración informativa de operaciones con terceros, si tiene algún tipo de retenciones también, ¿sí? Si es una persona física, no retenciones necesariamente, pero sí sería ahí donde puede encontrar en el SAT. Ujú. Ok. Siguiente pregunta. Si tengo una marca registrada, ¿hay un límite de ingresos para que el SAT me empiece a cobrar impuestos o hasta que me dé de alta ante el SAT? No, bueno, sí, aquí lo está mencionando, si no está dado de alta en el SAT, si tiene un ingreso se tiene que dar forzosamente, ¿sí? Y que la tenga registrada, porque le va a tener registrada. Entonces, desde el momento en que propiamente se está teniendo de alta, se está dando de alta, tiene que cubrir con sus obligaciones dentro de lo que corresponde al mismo código. Nos está indicando, al darse de alta, tiene tanto obligaciones como derechos. Entonces, si no tiene ningún ingreso, forzosamente tiene que presentarlas. Ok. Gracias por la conferencia. Mi pregunta es, ¿en qué momento se debe de registrar una marca en línea ante el SAT? ¿Y cómo se registraría? ¿Como persona física o moral? Pues dependiendo cómo quiera darse de alta, ¿no? En el caso correspondiente. Si, si en el caso es una persona física, pues se tiene que dar de alta como persona física, como persona moral, pues también tiene que ser en este caso como una empresa. Y dentro del INPI ahí se refiere toda la mecánica y procedimiento que se debe seguir para poder darle de alta, lo que se refiere a la marca correspondiente. Ujú. Ok. Le mandan una felicitación al profesor Jorge, muy importante la información. Ah, ok, Y sale, continuamos. gracias. Una duda. Una persona que quiere poner un pequeño restaurante, ¿cómo debería darse de alta? Bueno, aquí podemos comentar lo siguiente, dentro de lo que, y no hablamos dentro de lo que viene siendo algunos aspectos, que hablamos generales, los más comunes. Si va a ser al público en general, ¿sí? Hablamos de lo que viene siendo el régimen de incorporación fiscal, que tiene que, de cierta forma, pues ahí le conviene un poquito más, si va a facturar, pues también puede facturar, pero lo que más le conviene es el RIF, régimen de incorporación fiscal, que no rebase, de cierta forma, 2 millones de pesos. Las declaraciones que se tienen que presentar dentro del RIF son bimestrales. Ujú. Ok. De la misma chica pregunta, ¿y cómo se le puede realizar sus declaraciones debido a que los clientes que tendría no piden factura y sus gastos no provienen de proveedores? Por decirlo, que compre los insumos en algún mercado o central de abasto, con lo cual tampoco tiene comprobación de gastos. ¿Qué se hace? Pues si se dio de alta en relación ante el SAT, pues se le recomienda que haga sus declaraciones, por así que no tiene la forma de comprobar. Hay veces que, ¿sabes qué? Gané tanto, yo lo quiero declarar. Se puede hacer una factura en general, pero hay veces que si no tienen
ninguna factura que hacer. Hay veces que el mismo contribuyente la hace en ceros. Sí. Ujú. Ahora, comentamos si que hace una factura en general y no tiene, y la parte que compra no tiene, en este caso, digamos, factura, pues ahí viene siendo la parte de la discrepancia. La discrepancia me refiero que no tiene factura. Entonces, si lo que pueda ser recomendable es que haga sus declaraciones en ceros. Ujú. Ok, Roberto Cortina dice muchas gracias y felicidades. Ok. Stephanie López nos dice, ¿qué se tiene que facturar para poder presentar la declaración anual? ¿Qué se tiene que presentar? ¿Qué facturar? ¿De una persona física? Ujú. No Bueno, dice. ¿qué se tiene que presentar? Digamos, en este caso vamos directamente en cuestiones de la página del Servicio de Administración Tributaria. Ahí nos indica si es persona física, que va a presentar su declaración, digamos, en este caso anual, y ahí puede ingresar toda la información. ¿Y qué tipo de información le pide? Si viene siendo honorarios, el monto correspondiente de lo cobrado durante lo que corresponde, si es anual durante lo que es todo el año, lo pagado durante lo que es todo el año. Ahí tiene que ingresar todos los pagos provisionales correspondientes que hizo, puede tener un saldo a favor, puede tener un saldo a pagar dependiendo de los resultados, que ahí se puede hacer dentro de lo que viene siendo el SAT. Si en el caso viene siendo una empresa, podemos comentar a partir del año del 2000, digamos, 19, se tuvo un nuevo formato de la declaración, en donde nos indica, de acuerdo a lo que está de cierta forma presentando sus declaraciones provisionales, tiene que coincidir con lo que corresponde la parte de la declaración anual, la información correspondiente. Y si tiene algún dato que falta, algún ingreso, se puede mencionar así, tenemos que hacer una declaración complementaria. También podemos, bueno, una declaración complementaria, ¿sí? Esa podría ser también. Y podemos mencionar, nada más haciendo un pequeño paréntesis, podemos ver hasta cuántas declaraciones también, que cabe aquí el caso, hasta cuántas declaraciones complementarias podemos presentar. A favor del contribuyente son 3, y a favor del fisco la que sean necesarias, hablando cuando tiene mayores ingresos, cuando tiene mayores operaciones, cuando tiene menores, en este caso, deducciones, menores pérdidas, y en forma expresa por las mismas autoridades. Ujú. Sí, de hecho, Stephanie sí es persona física porque pregunta, ¿siempre tenemos que pedir factura a las personas físicas? Bueno, en el caso hay veces que si factura, viene siendo lo más recomendable, porque a veces, ¿sabes qué? Que no tengo ingresos. Entonces, por lo tanto, si en el caso sí es importante que pida facturas, ¿sí? Las puede utilizar o no puede utilizar. Todo lo que viene siendo de las facturas que emite y reciban llegan directamente al Servicio de Administración Tributaria. Entonces, sí puede solicitarlas si tiene algún celular. Bueno, los requisitos que se refieren que sean estrictamente indispensables para el desarrollo de la actividad. Y si tiene ingresos, las puede ir ahí viendo, ingresos menos egresos, tiene que ver la utilidad fiscal correspondiente para aplicar lo que es una tabla y hacer el pago correspondiente. Sí. Roberto Cortina dice, ¿tendrá un listado de deducciones autorizadas para personas físicas con actividad empresarial? Bueno, digamos, en este caso está dentro de la misma ley, sí puede haber algún tipo de listado que se hace de cierta forma que se recomienda por una actividad empresarial. Principalmente nos indica la ley que son de cierta forma eh, gastos indispensablemente para el desarrollo de la actividad, ¿sí? Por ejemplo, la comunicación puede tener algún celular, lo que de cierta forma puede tener alguna cuestión de alguna renta de alguna oficina, ¿Ya tiene ¿sí? mucha hambre? ¿Vale? ¿Sí? Sí. Y Entonces, las deducciones se pueden mencionar. En este caso, puede tener la compra, digamos, de alguna mercancía, ¿sí? Las mismas compras de los activos fijos, activos no circulantes, que es el equipo de cómputo, transporte, oficina, todo eso lo puede tener de cierta forma. Hablando, si es una persona física, es en base a lo cobrado y en base a lo pagado. La única deducción que la ley permite que no esté totalmente pagado fue el equipo de transporte, únicamente con su deducción. Y la deducción se puede ver de cierta forma para aspectos tanto contables como fiscales.
Ok. El O sea, profesor a ver, Rodrigo Aguirre dice, gracias por compartir sus conocimientos, profesor Jorge. Te manda saludos. ¿quién, Roberto? Profesor Rodrigo Aguirre. Ah, ok, vale, Verónica Bautista gracias. dice, ¿dónde puedo hacer mis declaraciones en cero? ¿Mande? Verónica Bautista pregunta, ¿dónde puedo hacer mis declaraciones en cero? Ok. Las declaraciones en cero se hacen directamente en el portal del SAT. Como persona física, estado de alta como, digamos, actividades empresariales, actividades profesionales, se hace todo directamente en el portal del SAT, ¿sí? Ahí le indica la fecha, la parte correspondiente de qué mes se trata, ¿sí? Lo hace por medio del portal del SAT. Ujú. Ok. Anabel Mendoza pregunta, ¿se debe tener un ingreso mínimo o máximo para comenzar a declarar? Otra, ¿a qué se refiere cuando dice que algunas personas declaran y no pagan nada? Bueno, eh, de lo que se refiere en cuestiones, sí, que volvemos a comentarlo, si no tiene ingresos, pues no tiene la obligación de cierta forma declarar nada, únicamente se presentan en ceros, ¿sí? Y ahora, en el caso correspondiente, podemos ver que una persona física que a lo mejor no tiene un saldo a pagar, pero tiene un saldo a favor, hablamos del IVA, hablamos correspondiente del ICR, que es anual. Si tiene un saldo, digamos, a favor, no va a pagar nada, simplemente puede tener una devolución de cierta forma o una compensación en determinado momento. Entonces, quiere decir eso que no va a pagar. La primerita pregunta, a ver si me la quieres repetir porque Sí, no sé si, a ajá, ver, deme un segundo. de la que dijo Anabel. Sí, dice, ¿se debe tener un ingreso mínimo o máximo para comenzar a declarar? No, no, no. No se tiene que tener ningún ingreso. Si no tiene ingreso, lo que comentamos hace rato, se tiene que presentar en ceros, ¿sí? Ningún mínimo ni máximo. Ahora, en el caso correspondiente, podemos ver así, comentar dentro de esa parte, si no hace su declaración es correspondiente de lo que viene siendo la parte de cierta forma mensual, si no lo hace, el mismo código nos indica que tiene que pagar una multa, que es un crédito fiscal que es a favor del Estado. Entonces, por lo tanto, si le afecta. Hablamos, por ejemplo, tiene una actividad de ICR IVA, son dos, y si no lo pagó de cierta forma, se puede tener un ingreso de ¿cuánto? Es un ingreso, perdón, una multa de 1,400 por cada concepto. Entonces, y hay un punto importante de un alumno en cuestiones de lo que sí viene siendo de la ley de ingresos de la federación, en donde se está contemplando el cobro correspondiente en cuestiones de las multas, de los accesorios, de todo lo que se refiere para el siguiente año. Entonces el fisco se ve que para el siguiente año va a estar con todo lo correspondiente para poder cumplir el incremento que tiene en cuestión de la ley de ingresos de la federación por medio de las multas, recargos, actualizaciones, etcétera. Ujú. Ok. Preguntan, ¿cuál es el importe de la multa por no haber presentado declaración anual del ICR con saldo a favor? A ver, el saldo a favor, ¿cuál sería en el caso? Pues nos está hablando del importe de una contribución de 1,400 pesos, ¿sí? Que si no hace caso de esa multa, se puede ir incrementando de un importe de 1,400 hasta por un importe de 13,000 o 14,000 pesos. Ujú. Ok. Volvemos tantito a una pregunta del inicio, profesor, porque nos dice Susana Sánchez, para una persona física, si vendo un auto usado, ¿debo realizar algún trámite en el SAT? Bueno, hay veces que cuando se está de en particular a particular no hacen eso, únicamente lo que hacen un endoso, ¿sí? Un endoso de la factura. Ahora, si podemos comentar si fue por algún tipo de siniestro, pues simplemente sí, porque le piden una factura a lo que viene siendo la aseguradora. Lo otro, tienen que hacer una carta responsiva en donde propiamente están de acuerdo en el monto correspondiente, al reverso de la factura original, para que tenga en este caso cierta validez, que tenga ahí, que guarde toda la documentación correspondiente, pero principalmente viene siendo un contrato entre ambas partes para que tenga, digamos, el soporte correspondiente. Porque si lo vende de un particular a otro particular, pues a lo mejor, digamos, no, pero si se lo va a comprar una empresa,
posiblemente sí tenga que darse de alta para que se lo venda a la empresa, porque la empresa necesita toda la información correspondiente, ¿sí? Podemos, de cierta forma, comentar de lo que nosotros vemos. Tenemos lo que es el artículo 28 del código, en donde nos indica de los comprobantes y el 29 de los requisitos. Si se la solicitan, tiene que hacer su movimiento ante lo que corresponda las autoridades para poder vender y compren el auto. Ujú. Ok. Susana Sánchez pregunta, como persona física, ¿qué información debo guardar para una posible requisición de parte del SAT y por cuántos años se debe guardar? Ah, ok, Por ejemplo, estados de cuenta perdón. bancarios u otros documentos. Ujú, ok, de acuerdo. En la parte si tiene todo, digamos, en orden, eh, dentro de lo que viene siendo el mismo 67 del código nos indica que a partir del día siguiente de la declaración tiene, en este caso, 5 años para guardar toda la información. Y la información que estamos comentando viene directamente en el portal del SAT. Todo lo que facture, todo lo que haga de facturas, está en el SAT, tiene su número de folio fiscal, tiene la fecha, cuándo fue certificado, el RFC de quién lo está, digamos, en este caso, vendiendo ya sea algún producto o dando algún servicio, y también todas las facturas que propiamente solicite, por ejemplo, de su celular, del recibo de luz, de la renta, si es que tiene alguna oficina. Son 5 años que tiene que guardarlo a partir del día siguiente de haber presentado su declaración, 5 años siguientes. Si no hace todo eso, de cierta forma hace declaraciones, se puede ir hasta 10 años. Ok. Lu Manzano dice, ¿y no tendría problemas al realizarla en ceros? Debido a que sí estaría teniendo ingresos. Ah, no, sí, pero ahorita lo hace en primer momento, sí, no lo está haciendo en ceros, pero si en el caso llega alguna revisión o coteja el fisco con el mismo, con el portal, en este caso de generar y checar las facturas, ahí va a decir que no tiene ceros. Ahí va a indicar de cierta forma que tiene facturas emitidas. Entonces ahí es donde implica, donde viene la parte de las implicaciones que tiene, que son pagar lo que viene siendo recargos, actualizaciones. ¿Y cómo se pagan los recargos? Sobre monto actualizado de la base correspondiente que tiene que pagar. Entonces también es importante considerar que tiene que pagar sobre el monto actualizado dependiendo. Sabemos, podemos comentar, eh, eso en ceros, pero si vemos nosotros también tenemos el beneficio, si una persona física, tenemos el ingreso y tenemos las deducciones autorizadas, cobradas y pagadas, y la diferencia se va a hacer, si es una persona física, se tiene que hacer sobre lo que viene siendo la tabla del ICR del 96, si es en este caso mensual y es acumulativa, y de esa forma se puede hacer, pero sí implicaría, si en el caso, ¿sabes que la presenta en ceros? Pues a lo mejor no le llega ningún aviso y pues, salió adelante. Sí, pero sí es importante que lo tenga en consideración. Ok. Verónica Bautista dice, gracias por compartir un poco de sus conocimientos con nosotros. Me aclaró muchas dudas. Saludos. Ah, ok, gracias. Anabel Mendoza pregunta, cuando no se tiene un monto a favor, ¿es porque se revisa cada gasto o cómo se Mm, toma en cuenta el saldo a favor cuando se ok, tiene? ok, de acuerdo. Cuando se tiene un monto a favor, hablamos de lo que es el impuesto sobre la renta. Durante lo que es el año, sí, vamos a hablar de sueldos, puede ser, ¿no? O cualquiera de las dos actividades que se tengan. El saldo tenemos, por ejemplo, el ICR se calculó por sueldos y salarios en una sola empresa, tiene ahí cuánto es la parte correspondiente, la parte exenta, y tiene una cantidad que propiamente le retuvieron durante lo que es el año de 2019. Pero podemos ver que tiene deducciones personales, hablamos de gastos médicos, hospitalarios, dentales, funerales, colegiaturas, que también si es que tiene hijos, y por lo tanto puede ingresar esos datos a lo que es el SAT. El SAT ya los tiene capturados. Ahí indicamos si podemos ver el saldo a favor. Lo importante ver aquí en cuestiones de las deducciones personales para que tenga un saldo a favor, de cierta forma, es que todo lo pague, en este caso, no lo pague en efectivo. Las cuestiones de las citas con el doctor, que lo pague de cierta forma con tarjeta, y esa tarjeta pues simplemente aparece porque si lo paga en efectivo, cuando haga la declaración ahí le va a aparecer tanto de un X doctor
5,000 pesos por decir. Y la parte deducible cero. ¿Por qué? Porque ahí va a indicar la factura. Pidió factura, pero como pagó en efectivo, simplemente no le van a considerar esa deducción personal. Y de ahí puede resultar que pueda tener un saldo a favor. Antonio Serna dice, gracias por la información. ¿Personas asalariadas deben presentar su declaración? Bueno, asalariadas en el caso correspondiente del anual. ¿En qué momento la va a presentar? Cuando rebase, de acuerdo a la misma ley nos indica, cuando rebase 400,000 pesos en cuestiones de la empresa que está laborando. O también cuando tenga dos patrones también la tiene que presentar. O en el caso correspondiente cuando deje de trabajar durante lo que es el ejercicio. O también cuando de cierta forma propiamente pida que no le haga el cálculo anual, que él va a hacer el cálculo anual y con qué finalidad, con que tenga un saldo, digamos, en este caso, a favor. Eso sería. Ok. Leticia Cándido Molina pregunta, soy RIF. Acabo de liquidar mi auto. Mi factura es por 198,000 pesos. ¿Puedo deducirlo? Pues el auto, pues ahora sí que depende, no sé cuántos ingresos tenga. Sí, porque también aquí, si vemos en cuestiones, también tiene límite correspondiente. A lo mejor si rebasa 2 millones en el RIF, automáticamente pasa al siguiente. Se puede dar una pequeña, digamos, en cuestiones de lo que es el RIF, si le costó 90,000, 198,000. 198,000. El importe que nos menciona digamos, en este caso la ley, nos indica que el importe máximo que puede deducir es hasta 175,000 pesos. No puede deducir todo, simplemente es hasta 175. Aquí, de cierta forma, 190 y tanto, no sé si con IVA o sin IVA, simplemente son 175,000 que va a ser lo que corresponde, ¿cómo se llama? La deducción, ¿sí? Tenemos que ver que tiene que tener la factura, debe tener todo. Y la parte de la deducción que se pueda tener de cierta forma va a ser en base a lo cobrado y en base a lo pagado. Que lo pueda deducir, pues simplemente sería ver la forma en que pueda indicando el monto, la cantidad. Mario Alberto Torres dice, buenas tardes. Antes que nada, gracias por la información. Mi pregunta es, ¿qué pasa en una discrepancia fiscal? ¿En qué momento afecta a las personas físicas? Bueno, La autoridad determina los impuestos. A ver, primero esa y luego la que sigue. bueno, si tiene una discrepancia fiscal, si es en contra del contribuyente, pues simplemente, ¿qué va a hacer ahí? Pues a lo mejor una multa puede ser. Si tiene una cantidad que tenía que pagar y no lo hizo correctamente, pues ahí implica también todo lo que se refiere a lo que nos dice el código, que son los accesorios de las contribuciones. Entonces, pues simplemente es implica algo, ¿sí? Y que no lo presentó. La parte de las multas también habla de errores aritméticos, ¿sí? De cierta forma. Entonces, esa discrepancia tiene que verla dentro de lo que viene siendo una declaración complementaria, ponerla de una forma correcta, ¿sí? Porque a lo mejor el fisco cotejó la información que está poniendo con lo que tiene dentro de lo que es la página del SAT, y entonces sí estaría, digamos, esa discrepancia, el que tendría que sí le afecta bastante. ¿La autoridad determina los impuestos cuando determina una discrepancia fiscal? Bueno, la parte de los impuestos uno la puede determinar, no quiere decir que ellos forzosamente tengan que ver la diferencia. Van a ver la diferencia, pero ahí nos indican las leyes, la mecánica y el procedimiento. Que luego hay veces que cobran un X porcentaje de acuerdo a lo que se tiene, pero no. Aquí lo que se debe hacer es una complementaria que lo haga correctamente y ahí va a implicar lo que viene siendo, volvemos a comentar, alguna multa, ¿sí? De cierta forma, si lo requieren los accesorios de las contribuciones, los gastos de ejecución, indemnizaciones, etcétera, que ya sería otro punto en cuestión de alguna discrepancia que pueda hacer. Ok. Entonces, profesor, si vendo una casa o un carro, ¿no lo toman como ingreso? Esto es en Mm, relación a las personas físicas. ok, si vende una casa, pues forzosamente lo hace ante un notario, ¿sí? El notario debe de hacer el cálculo correspondiente para poder visualizar si le quedó, digamos, una cantidad de cierta forma que tenga que pagar, cuánto tiene que retener, cuánto tiempo vivió ahí, pero sí se tiene que declarar en cuestiones. ¿Por qué?
porque va a aparecer dentro de lo que viene siendo su estado de cuenta. Oye, pues recibí, vendí una casa en, no sé, 500,000 pesos. Ahí le va a decir el fisco, oye, pues aquí recibiste 500,000 pesos. ¿Esa de qué fue? Ahí se le puede decir, sí tiene que hacer su declaración sí tiene que hacer su declaración anual correspondiente, porque la otra parte ya está haciendo con el notario todos los movimientos que le correspondan. Ujú. Ok. Ok. En Facebook preguntan, hice mi declaración anual, pero no me hicieron el depósito por saldo a favor. ¿Qué puedo hacer? ¿Ya están abiertas las oficinas del SAT? Pues no necesariamente, ¿sí? Puede hacer una cita, pero todo esto lo tiene que hacer directamente por el buzón tributario, ¿sí? Dentro del buzón tributario ahí va a indicar, en este caso, devoluciones, va a poner todo lo que viene siendo los saldos, pero antes de eso tiene que ver, digamos, meterse en el mismo buzón de devoluciones, ir al año que corresponda y ver por qué motivos no le hicieron la devolución correspondiente. Puede ser por lo siguiente, hay veces que tiene tres columnas en donde dice declaración del contribuyente, datos del SAT y lo que viene siendo la revisión del SAT. Y hay veces que dice el SAT, ¿sabes qué? Lo que viene siendo la persona que te pagó no lo reconoce. Pues tengo mis facturas, tengo mis pagos. Ese es digamos, mi punto, no sé si sea estrategia para tardarse un poquito más con lo que corresponde, digamos, el pago. Entonces, para que le hagan la devolución, se tiene que poner la parte de la información dentro del buzón tributario, ¿sí? Pero primero que vean por qué motivos no le hicieron la devolución correspondiente. Ok. Ahora, a Mm, ver un segundito también. Puede presentar, en este caso, dentro de mi cuenta, digamos, si sí procede, independientemente presentó la parte correspondiente de la devolución. Sabemos que este año que se tenía en el caso correspondiente, la ley nos está indicando de un saldo a favor, son 40 días siguientes sin considerar sábados y domingo, pero con la cuestión de la pandemia se está tardando 3, 4, 5 meses más. Hay una persona que tengo de cliente que no daba nada. Presenté lo que viene siendo lo que es el aviso correspondiente, que me aclararan y todo, pero sí lo hicieron después. Sí se tardan en estos momentos, sí se tardan, pero lo que primero se sugiere es que vaya y cheque, bueno, que cheque directamente en la página de lo que viene siendo el SAT, por qué motivos no se están devolviendo. Ujú. ok. Lu Manzano dice, muy amable profesor, muchas gracias por lo que nos respondió. Ok, vale. Y, tenemos más. Deme un segundo, por favor. Ujú. Ay, es que esto. Stephanie López dice, o sea, que si pagas con efectivo, tus facturas no son válidas para la declaración anual. A ver, perdón, perdón. Si se paga con efectivo, las facturas no son válidas para la declaración anual. Bueno, principalmente viene siendo para lo que es en sí los gastos médicos que se tienen, ¿sí? También la ley contempla y revisa los estados de cuenta. Bueno, no los revisa, sino tiene que ver sus movimientos bancarios. Los movimientos bancarios se indica tanto ingresos como egresos, ¿sí? Hay veces, bueno, pagué efectivo, no tenía dinero. Las facturas sí llegan directamente en el portal del SAT y pues sí se puede deducir. Se aconseja que todo sea mediante lo que viene siendo la cuenta de cheques, pero muchísima gente no lo hace. Las facturas en cuestiones de la actividad, sí. Si hablamos en este caso de un celular, a lo mejor lo tienen con una tarjeta, o si en el caso correspondiente compra digamos, un cable, un cartucho, lo paga en efectivo, simplemente sí lo ponen de cierta forma. Sí se puede hacer deducible, ¿sí? Pero lo aconsejable es que todo llegue directamente en cuestiones de lo que viene siendo la parte un estado de cuenta. Ok. Dice Ivonne, buenas tardes y gracias por su información. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los ingresos por herencia? ¿Tiene uno que declararlos? Sí, tiene que declararlos, puede tener en este caso, no necesariamente tiene que ser un pago, pero sí se tiene que declarar para que tenga de dónde vienen esos ingresos. Tiene parte exenta, hablamos de UDIs, sí tiene parte exenta, pero sí los tiene que hacer su declaración correspondiente por medio de una herencia.
Ujú. Ok. Verónica Bautista dice, sí me llegó una multa por medio del SAT. ¿Dónde puedo aclararlo? Ya que estoy dada de baja desde hace 6 años, ahora soy asalariada. Ok, bueno, si eso fue 6 años y la multa que corresponda, pues ya, bueno, no que corresponda, pues ya no aplica porque ya pasó el tiempo, ya se dio de baja, aunque fueran 3 días, 4 o 5 días. Si la persona ya en el caso ya no tiene actividad, se presenta la documentación correspondiente y esta lo puede hacer por medio del buzón tributario. El buzón tributario es importante, de cierta forma, para poder hacer todas las aclaraciones correspondientes, evoluciones, comunicados. Ahí también cuando tienen alguna, y también se tienen que haber dado de correspondiente dentro de lo que es el buzón tributario, verificar que esté activo su buzón tributario. Sabemos que es importante el buzón tributario porque si no se activa, propiamente ya va a afectar